7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional para la recuperación de la paz, la institucionalidad y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el general de policía Fausto Olivo, quien fuera hasta hace poco una de sus últimas funciones director de investigaciones, experto en normativa para la seguridad, investigación y ciencias forenses; el doctor Patricio Haro, coronel, director de la Universidad de Posgrado IAEN, analista en temas de seguridad; y el doctor Ismael Quintana, jurista y constitucionalista. Les invitamos a un diálogo para hablar sobre el momento que estamos viviendo en el país, cuando a través de dos decretos, al menos el último, el 111, el presidente reconoce la existencia de un conflicto armado interno, identifica a las organizaciones como terroristas y ordena a Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos, a sabiendas de que se ha establecido como objetivo militar a estos sectores. La bienvenida, quisiera empezar con un audio del presidente Daniel Noboa, que explicó en primer término lo que estamos viviendo y por qué se llegó a esta determinación con los dos decretos para el estado de excepción. Este gobierno es un gobierno firme, es un gobierno que va a proteger a los ciudadanos y se acabaron los momentos de gobiernos tibios. Estamos en un conflicto armado no internacional. Estamos luchando por la paz nacional. Estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman, y no se les había puesto nombre ni determinación. Estaba como que en el aire. Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil. Cuando son terroristas y cuando vivimos en un estado de conflicto, un estado de guerra, aplican otras leyes. Son objetivos militares. La persona que está a cargo es el comandante en jefe, el presidente de la República, pero todas las decisiones tácticas la harán los militares. Bien, quiero empezar con el coronel Patricio Haro. Doctor Haro, ¿qué significado tiene el estar viviendo un conflicto armado interno y la determinación de objetivos militares para actuar frente a estos grupos calificados terroristas? Buen día, doctor Haro. Gracias, estimado licenciado. Buen día a quienes participan conmigo en este panel. Todo Estado tiene la responsabilidad de alcanzar y mantener sus objetivos sobre los medios y las acciones políticas. Cuando estos objetivos no se alcanzan con acciones políticas, estas pueden ir más allá de esas acciones. Por lo tanto, se aplica el viejo precepto de Clausewitz en su gran obra y clásico de la guerra, en el que dice: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y la política por otros medios se conduce cuando se buscan alcanzar esos objetivos importantísimos para un Estado. Todo Estado tiene como objetivo fundamental defender la soberanía y la integridad territorial, así como mantener la paz en el territorio de ese Estado. Por lo tanto, esos objetivos, si no se alcanzan con las acciones políticas, es facultad del Estado ir más allá de esas acciones políticas para alcanzar los objetivos que se pretenden. Bajo estas circunstancias, todo conflicto armado también está enmarcado dentro de la legalidad y la norma. Es decir, no es una guerra, una acción que no tiene anomia. Existen normas absolutamente claras que rigen la acción de los estados y de quienes ejecutan esas órdenes del Estado. El presidente de la República, mediante el decreto 111, ha identificado claramente el establecimiento de un conflicto interno al interior de la República dentro de los límites del Estado. El derecho internacional humanitario, materializado por los 4 convenios de Ginebra firmados en 1949, del cual el Ecuador es signatario, obviamente, establece el conflicto no internacional. Ese conflicto no internacional se da dentro de las fronteras
y no una guerra interna, un conflicto interno no se lo materializa por decreto. El decreto está identificando claramente que hay un conflicto y ese decreto da una misión política a las Fuerzas Armadas. La misión que da el presidente de la República a las Fuerzas Armadas es conducir operaciones militares para dentro del marco del respeto al derecho internacional y también bajo el respeto a los derechos humanos, conducir operaciones militares para neutralizar a estos grupos delincuenciales que han declarado la guerra al Estado. Pero esto es fundamental entonces en el análisis que se debe hacer para determinar un conflicto al interior. Se debe analizar el objetivo, las fuerzas, los escenarios y los recursos como elementos estratégicos esenciales. ¿Quién materializa y quién establece estos elementos estratégicos? Pues es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas son los que convierten esa misión política, esa acción política en acciones estratégicas, militares, operativas y tácticas. Por lo tanto, el conflicto interno está enmarcado dentro de la legalidad, está enmarcado dentro de los convenios de Ginebra y está enmarcado dentro del derecho internacional humanitario, así también como está enmarcado dentro del derecho internacional de los conflictos armados. Entonces, un conflicto interno establece dos o más actores fundamentales, identificados plenamente dentro de los escenarios que es el territorio nacional, 22 organizaciones delictivas que están enfrentando al Estado como tal. Entonces, bajo esas circunstancias, ellos se convierten en enemigos del Estado ecuatoriano y tienen que ser reprimidos o neutralizados, como dice la orden presidencial, por las Fuerzas Armadas. Entonces, son las Fuerzas Armadas las que conducen esta guerra interna. Esta guerra interna enfrenta, como había dicho, primero a las fuerzas regulares del Estado y también a otras fuerzas que en este caso no son beligerantes, no son considerados beligerantes porque los beligerantes bajo el derecho internacional humanitario deben tener por lo menos bandera, un liderazgo común, una organización, debe tener principios y deben ser plenamente identificados. Estos beligerantes, cuando cumplen esas características, son beligerantes y están amparados por el derecho internacional. Doctor Haro, pero cuando falta una de esas características, ellos no son considerados beligerantes. Para estar claros, desde la doctrina militar, si se ha reconocido la existencia de un conflicto armado interno, si se ha identificado a organizaciones como terroristas y se ha ordenado a Fuerzas Armadas de ejecutar operaciones militares estableciendo objetivos militares, es importante y como premisa el respeto al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos. Sin embargo, cómo actuar en la práctica frente a quienes con acciones terroristas han asesinado, hace 3 días asesinaron a 2 policías y podemos citar una larga lista. ¿En qué condiciones? ¿Cómo tiene que actuar desde la doctrina militar cuando se ha ordenado la intervención de Fuerzas Armadas? Coronel Haro. El momento es importante y es importante determinar también que estamos en una guerra y cuando está en guerra, cuando hay una guerra, los principios, por ejemplo, del uso progresivo de la fuerza no se aplican y no existen. Lo que existen son principios de la guerra y uno de los principios de la guerra es el principio de masa. El principio de masa implica el empleo de toda la capacidad militar de las Fuerzas Armadas para alcanzar el objetivo propuesto. Por lo tanto, la respuesta de Fuerzas Armadas debe ser absolutamente contundente. Es decir, el enfrentamiento que buscan estas organizaciones delictivas tiene que tener la respuesta suficiente para neutralizarlos. Entonces, aquí no cabe de manera alguna las leyes ordinarias. Simplemente hoy el conflicto y la guerra interna debe estar enmarcada dentro de la legalidad y esa legalidad está establecida por el derecho internacional humanitario y por el derecho internacional de los conflictos armados.
Bajo estas circunstancias, entonces, las Fuerzas Armadas tienen la obligación de utilizar toda su capacidad para cumplir la misión política entregada por el poder político representada por el presidente de la República, quien ha tomado la decisión y ha tenido la capacidad política y la decisión política de utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir este conflicto interno. Bienvenido al general Fausto Olivo. Él es experto también en temas militares, temas policiales, perdón, de su experiencia. Quizás vamos, para llegar a este momento, a lo anterior, usted que estuvo vinculado a la cúpula policial, recordemos que en la asamblea anterior no se aprobó, por ejemplo, temas que habían sido requeridos en este combate, hoy ya en pleno desarrollo, la protección de identidad de investigadores, la notificación a los que están siendo investigados. Es decir, esto quizás ha habido permisividad en el combate a los hoy identificados grupos terroristas. ¿Cómo enfrentar este momento, general Fausto Olivo? Buen día. Muchas gracias, Miguel. Gracias a los invitados. En primer lugar, hay que felicitar este cambio radical y positivo de la decisión presidencial. Es algo que ya nosotros veníamos pidiendo en el anterior gobierno, que se tome esa decisión, y fue radical el caso de TCE como para que se tome una decisión que sí tiene mucho impacto en la forma de enfrentar este fenómeno. Bien decía mi doctor Aro, ya no entran las leyes normales a regir cuando rige el derecho internacional humanitario en normas de combate. Miren un ejemplo. Nosotros cuando tuvimos la explosión y los ataques terroristas, narcoterroristas en San Lorenzo, en Mataje, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, lógicamente, veníamos trabajando con Código Orgánico Integral Penal, allanamientos, fiscalía, mientras del otro lado de la frontera existen objetivos militares. Recordemos el bombardeo de Angostura. Ahí ya no entra. Ahí a veces hemos escuchado algunas personas que dicen que va a utilizarse la ley de uso de la fuerza. Ya no entra esto a regir directamente. Se utilizan objetivos militares y se generan bombardeos. Incluso hay muertes colaterales en estos casos, en donde las Fuerzas Armadas ya entran a trabajar ahí. Pero es importante... Si me permite, general Olivo, con armas letales, ¿no queda aquí otra opción? Ahí no estamos buscando ningún tipo de acción dentro de la norma común. No, normalmente nosotros lo que hacemos es investigar, fiscalía, identificamos, hacemos allanamiento, detención, llevamos a estas personas a sentencia y posteriormente a su rehabilitación. Eso es en lo normal, ¿no es cierto? Pero si ya estamos hablando de objetivos militares y de un conflicto interno armado, porque estamos hablando de organizaciones bastante armadas, solamente una organización que fue desarticulada con detenidos en Estados Unidos y en el Ecuador, se estima que ingresaron más de 400 fusiles. Y de esos nosotros hemos incautado no más de 30 o 40. Es decir, estamos frente a organizaciones armadas que tienen que ser enfrentadas de esta manera. Y esta es la principal decisión positiva del gobierno. Efectivamente, la Policía Nacional ha venido haciendo un trabajo impecable. Hay que felicitar esa incursión en TC. No cualquier persona puede tomar esa decisión. Uno que ha estado en esas condiciones, les puedo decir que es una decisión de vida o muerte, de entrar o de esperar, y la decisión fue la correcta, ¿no? Pero más allá de eso, creo que hay otras normas que no están siendo tomadas en cuenta. Por ejemplo, hay que penalizar la simple pertenencia de estos grupos, de estas personas, a estos grupos terroristas. Esto es algo que lo tiene El Salvador.
Es decir, una persona que se tatúa, que dice pertenecer a una organización narcodelictiva, a una organización de este tipo, ya de por sí es un acto delictivo. Y eso es lo que nosotros deberíamos lograr acá en la Asamblea. Otra de los temas importantísimos es la extradición. No es posible de que no se haya considerado esta pregunta, y les digo claramente, la ciudadanía ya fue incluida que en el votó segundo no por paquete, la por extradición. no extradición, hoy es la principal actora que exige seguridad. Y los organismos políticos que hicieron campaña por el no para la extradición, hoy son los que exigen seguridad. Esto es uno de los temas más importantes. General Olivo, el tema ya en los procedimientos que hace la policía, usted como fue director de investigaciones, cómo lograr, por ejemplo, la protección de la identidad de los investigadores o también la notificación de los que son investigados, porque lastimosamente en una época normal de Estado de Derecho normal, no estado de excepción, simplemente aquí hay que esperar para hacer un operativo que venga el fiscal y si, con la presencia del fiscal, hacer el operativo, encontrar las evidencias, ir a la unidad de flagrancias para formular los cargos. Esto, ¿cómo debiera agilizarse en estas condiciones cuando estamos en una guerra interna? Sí, efectivamente, ese es el otro lado de la historia, ¿no? Hablando hablando de que policía siga actuando normalmente bajo la norma común, necesita normas específicas para combatir el crimen organizado. Sí tengo que decirles que a la Asamblea Nacional, yo estuve por 2 ocasiones trabajando en la Asamblea, y se les dijo en el Pleno muchas de las acciones que tomaron ellos, muchas de las decisiones, incluso la misma ley de uso de la fuerza, iban en contra de la actuación policial y militar, porque la ley de uso de la fuerza es un enredo completo de normas en el cual le pusieron un montón de trampas, como por ejemplo la amenaza, que es el disparador para hacer uso de la fuerza. Más abajo le pusieron un artículo escondido que decía que la amenaza se configura con el cometimiento de la infracción. Es decir, que el policía y el militar tendrían que esperar que se cometa un delito para poder actuar. Eso es una trampa, y que nosotros en el reglamento ya cambiamos esto, en el reglamento del uso de la fuerza, y pusimos unas regulaciones aclarando estos temas. Hay muchas cosas que no se aprobaron en la Asamblea, como por ejemplo eliminar la notificación cuando cuando se inicia una investigación previa. Esto es un tema constitucional, ya no va por Asamblea. Esta notificación debía ser considerada como una de las preguntas de la consulta popular para poder hacer la reforma a la Constitución, porque de otra manera, en crimen organizado, cuando se declara una investigación reservada, no se debería notificar a los delincuentes. Actualmente se notifica para poder ingresar, para poder hacer un allanamiento, se notifica para poder hacer una interceptación de llamadas. Es una locura. Y el embajador de Estados Unidos ya lo dijo en la Asamblea, es una locura que nosotros sigamos notificando. Hay que aprobar la figura del agente revelador, que también se lo presentó, que permite comprar controladamente objetos del ilícito y servicios ilegales. Esto es una herramienta importante en este caso. Hay que pedir un artículo que proteja la identidad de fiscales e investigadores cuando se trate de investigaciones relacionadas con crimen organizado. Eso es importantísimo. Actualmente el policía tiene que decir: yo soy el que le detuve, este es mi número de cédula y esta es mi dirección. Y eso lo hace en la audiencia. Esto hay que cambiarlo. Hay que reducir los beneficios a reincidentes y consuetudinarios en el Código Integral Penal. Hay un montón de ventajas para sentenciarles con la tercera parte del mínimo de la pena. Los que ingresaron a TC podrían aceptar el delito y entrar a un proceso abreviado. En todo caso, en estos casos de mayor sentencia, pues no entraría esta posibilidad, pero
Para poner un ejemplo, podría darse esto. Y lo principal, la Asamblea, es atacar las economías ilegales. A la Asamblea se le ocurrió crear la ley de extinción de dominio, pero poniéndole una trampa al final, diciendo de que solamente se puede extinguir el dominio de ciertos delitos, no están todos ahí, y la mayor trampa de que solamente si existe una sentencia ejecutoriada se podrá extinguir el dominio, cuando en Colombia y en otras partes del mundo simplemente la no justificación de los ingresos es suficiente como para que el Estado pueda incautar un bien al crimen organizado. Si no le quitamos el poder del dinero a estos grupos organizados, estamos enfrentándonos con grupos armados que pueden contratar personas, que pueden pagar jueces, pagar fiscales, que pueden pagar incluso policías. Es decir, si no le quitamos la economía ilegal, atacando la economía ilegal, no vamos a tener ningún tipo de resultado. Este tema ha sido muy importante, de las economías ilegales, que da materia para hablar específicamente sobre eso. Quiero dar la bienvenida al jurista y constitucionalista doctor Ismael Quintana. ¿Cómo analizar este tema del reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno, la identificación de organizaciones terroristas y la orden para que actúe a Fuerzas Armadas con operaciones militares, habiendo establecido objetivo militar? Se ha hablado esta mañana, y lo decía el general Olivo, el tema de las reformas tan fundamentales, que ha habido tibieza en la Asamblea Nacional y ahora hay una oportunidad con la consulta popular. ¿Cómo enfrentar este momento desde una visión del derecho, partiendo de una acción violenta que vive el Ecuador y también la reivindicación, por cierto, importante, del derecho internacional humanitario? Doctor Ismael Quintana, buen día. Bueno, buenos días, don Miguel. Un abrazo para usted, por supuesto, un saludo para General Olivo, para el Coronel Aro y para quienes nos están escuchando y mirando a través de Radio Democracia. Bueno, cuando las situaciones en el país no se pueden resolver por los cánones ordinarios, el presidente de la República tiene una potestad constitucional clarísima: decretar un estado de excepción. Y la Constitución va planteando ciertas causales que tienen que ser analizadas de acuerdo a la intensidad y a la gravedad de la razón que le ha llevado al jefe del Estado a decretar este momento extraordinario y excepcional, que a él le permite tomar ciertas decisiones también extraordinarias y excepcionales que no las podría tomar si es que tuviésemos que acudir o conformarnos con el régimen ordinario de la legalidad. Y en principio usted tiene un primer decreto, que es del 110, se ordena un estado de excepción acudiendo a la causal de grave conmoción interna, pero de lo que nosotros empezamos a ver la tarde y noche del lunes, la madrugada de martes y fundamentalmente todo este estado de descontrol, de caos, que fue más allá ya de esporádicos amotinamientos en centros de privación de libertad o de lo que nosotros hemos llamado estos actos de vacuna o de extorsión a ciertos locales, y empezamos a ver que se detonaban puentes peatonales, que en varios cantones del país empezaban a explotar coches bomba, poniendo en riesgo a la población civil, por supuesto. Cuando empezamos a ver que se tomaban centros comerciales, como ocurrió el martes en la tarde acá en el sur de la ciudad, y la cereza del pastel, la toma violenta de un medio de comunicación en la ciudad de Guayaquil, ATC Televisión, la situación tenía que cambiar, y en eso yo coincido con el general Olivo. Hay una correcta decisión por parte del presidente de la República de haber inmediatamente emitido el decreto 111 para, mirando la realidad del país, adoptar otra causal, y se acude a la causal de conflicto armado interno. Y yo sé que ahí hubo un debate por parte de nuestros amigos que se supone defienden derechos humanos y de esta corriente jurídica que se opone a la intervención con mano dura de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, argumentando que ahí había una especie de error jurídico por parte del presidente de la República al haber calificado o escogido esta causal. Yo coincido con el coronel Aro. Cuando estamos en una situación bélica, no es que una de las partes
califica la existencia del conflicto armado interno. Son situaciones que sobre la base del principio de no agresión o escalada automática, la agresión se van dando según los convenios de Ginebra. Pero constitucionalmente hablando, el que tiene la potestad de determinar cuál es la causal que lleva al decreto de estado de excepción es el jefe del Estado. Desde mi punto de vista, se cumplen las condiciones generales para reconocer la existencia de un conflicto armado interno acá. Naturalmente, tal vez no al nivel de otros conflictos armados o conflictos armados no internacionales, como los define técnicamente el Convenio de Ginebra de 1949, lo que ha pasado, por supuesto, en Colombia, lo que ha ocurrido en su momento en México y en otros países, pero sí hay ciertas características, ciertos requisitos que se cumplirían. Hay un grupo, ¿no es cierto?, o varios grupos armados, delictivos, que ya no son o no pueden ser tenidos en cuenta, y esto es fundamental, no pueden ser tenidos en cuenta ya solo como grupos delincuenciales de crimen normal o común organizado, sino que deben ser tenidos en cuenta como grupos terroristas que están poniendo en riesgo no solo la población civil, su vida y su integridad física, sino también la estabilidad institucional del Estado. Y eso es fundamental entender. No se trata ya solo de gente que esté en capacidad de salir en motocicleta, meterse a un local y amenazar al dueño del local con pagar una vacuna a cambio de darle supuesta protección o de no detonarle o explotarle su local o matarle, sino que estamos hablando de gente que es capaz de organizar un operativo de carácter militar, delincuencial, con armas, granadas, fusiles, ¿no es cierto?, de meterse a un canal y de obligar a transmitir en vivo la toma violenta de ese canal, amenazando periodistas y demás personal. Estamos hablando de gente que está en la capacidad de, en varias partes del territorio nacional, colocarnos coches bomba, de detonarnos puentes, y ese tipo de actividades van más allá de la delincuencia común. Entonces, primer requisito, usted tiene grupos que están en capacidad de tomarse el territorio o parte, afortunadamente parte del territorio, ¿no es cierto?, que están en la capacidad de realizar operaciones armadas consentidas, que son ya recurrentes en cuanto a la temporalidad, que están en capacidad también de tener una estructura, probablemente, y en esto yo coincido también con el coronel Aro, no tenemos un ELN y ese tipo de cosas, afortunadamente, gracias a Dios, eso no existe acá, pero sí tenemos unas organizaciones con un mando mínimo, pues, ¿no es cierto? Porque si hay un grupo de 13 chicos, poniendo el caso de estos delincuentes que entraron a TC Televisión, que han ido a ejecutar un operativo, es porque hay alguien arriba que ha dispuesto esa operación. Hay una especie de mando que da una orden y hay otros que están dispuestos a cumplirlos. Entonces, en esas condiciones, naturalmente, hay un enfrentamiento entre la fuerza pública, la fuerza institucional y estos grupos armados no institucionales, no estatales. Entonces, se cumple desde mi punto de vista las condiciones jurídicas que regula el tan nombrado derecho internacional humanitario por parte de estos sectores de los derechos humanos. Desde mi punto de vista, sí, básicamente el artículo 3 común de los convenios de Ginebra de 1949. Y esto es fundamental. ¿Y por qué el presidente de la República acude a la causal de conflicto armado interno, dejando ya de lado la causal de grave conmoción interna? Porque cuando se escoge esta causal de conflicto armado interno, el rol de Fuerzas Armadas es otro. Ya no es un rol de apoyo complementario a Policía Nacional en las operaciones por la búsqueda de restablecer el orden interno y de asegurar la seguridad ciudadana, valga la redundancia, sino que ahora Fuerzas Armadas, al tener la disposición política del presidente de la República de realizar operaciones militares para neutralizar a estos que ya no son bandas delincuenciales, sino verdaderos objetivos militares, tienen en su capacidad la posibilidad de dirigir ellos ya este tipo de operaciones, y más bien Policía Nacional tiene que ser un complemento o un apoyo. Y también porque el orden jurídico, las reglas, no quisiera utilizar la palabra reglas del juego porque esto no es un chiste ni es un juego, pero las reglas que se tienen que aplicar a la luz del derecho internacional humanitario le permiten a Fuerzas Armadas utilizar toda su capacidad, incluyendo, por supuesto, armamento de orden letal,
para neutralizar a quienes sean identificados, evidenciados o capturados realizando actividades que, digamos, riñen con el ordenamiento jurídico. Y es fundamental entender también que el rol de la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos no son una garantía para quienes son tenidos en cuenta como objetivo militar. Si uno revisa realmente los convenios de Ginebra y sus 4 protocolos, las normas internacionales de derechos humanos tienden a proteger a la población civil. Es decir, ahí Fuerzas Armadas tienen una obligación no de proteger al enemigo. Es decir, ahí hay una suerte, yo no sé, porque hay gente que dice que enseña derechos humanos, pero que no ha leído bien los convenios. Las reglas, por favor, las reglas internacionales, los derechos o las normas de derecho internacional humanitario se aplican para la defensa de la población civil, es decir, aquellas personas que como ustedes, nosotros y quienes nos miran y nos escuchan, no formamos parte de este enfrentamiento o de esta guerra o de estas hostilidades. Para quienes forman parte de este tipo de enfrentamiento, fundamentalmente los objetivos militares, todo el rigor de la fuerza dentro del ordenamiento jurídico, es decir, ahí no hay ningún inconveniente. Entonces, en esas condiciones, desde mi punto de vista, espero que sea así. La Corte Constitucional no tiene ningún elemento para echarse abajo, por eso digo, espero que sea así, porque la Corte Constitucional en esto tiene facultad de controlar, como dispone la Constitución, los decretos ejecutivos que se dictan en el marco de un estado de excepción y en ejecución también del decreto de estado de excepción. Entonces, este decreto 111 va a tener que pasar a un control obligatorio y automático por parte de la Corte. Y yo ahí sí hago un cordial llamado a la Corte a resolver el tema sobre la base también de la realidad del país. Por eso yo empezaba esta conversación con ustedes diciendo que desde mi punto de vista aquí ya no es un tema solo de crimen común o crimen organizado para estos fines. Hay ya ataques terroristas, lamentablemente tenemos que decirlo así, y al terrorismo hay que combatirlo de la manera en que se ha dispuesto en el decreto ejecutivo 111. Así que espero que la Corte mantenga la vigencia, la duración y las medidas que se han empleado en el decreto 110 original y en su reformatorio decreto 111. De ahí que hay algunas cosas que planteaba también el general Olivo, que creo que en algo se están abordando también en este nuevo paquete de preguntas que ya están en manos de la Corte Constitucional para una eventual consulta popular. Por ejemplo, se hablaba de la extinción de dominio. Ahí hay una muy interesante pregunta que se elabora en el paquete donde estamos constitucionalizando, si es que la Corte da vía libre a esa pregunta, para incluir un inciso a continuación del artículo 195 para constitucionalizar la extinción de dominio y reformando también algunos artículos de la ley de extinción de dominio que permitirían precisamente atacar estas economías ilegales a las que se refería el general Olivo, reconociendo que los procesos de extinción de dominio son procesos de carácter autónomo, como ocurre en otros países como Colombia, donde yo no requiero sentencia condenatoria ejecutoriada en el ámbito penal para privar del dominio a aquellas personas que a través de actuaciones o de actos ilícitos llegan a construir estas fortunas con las cuales pueden, como hemos visto en el caso Metástasis, por ejemplo, fácilmente hablar de $450,000 para pagar a un juez a cambio de beneficios penitenciarios. Entonces, hacia allá apunta esa pregunta que plantea el presidente Noboa, que ahora sí, a diferencia del mamotreto que se presentó la semana anterior, estas preguntas sí tienen condumio, por decirlo de algún modo, sí apuntan a resolver problemas estructurales. Afortunadamente está incluida y ahora sí con corrección, porque tiene notorias diferencias respecto de la pregunta que planteó en su momento el expresidente Lasso, la pregunta número 1 de este nuevo paquete de consulta popular, que sería la extradición que el presidente Noboa la está planteando de modo absoluto, quiere decir sin restricción de delitos. Para todos los delitos, si es que se aprobase esta pregunta, cabría la extradición de ecuatorianos, por supuesto observando las condiciones, requisitos y limitaciones que imponen tanto la Constitución, la ley, como los instrumentos internacionales que regulan el proceso de extradición. La creación, yo respaldo absolutamente, y ojalá la posición de la Corte Constitucional sea la misma, de en cumplimiento de la Constitución,
establecer y reconocer de una buena vez por todas judicaturas especializadas pertenecientes a la función judicial, pero que se especialicen en el juzgamiento de delitos de función, tanto para servidores policiales como para servidores militares. Me parece absolutamente un respaldo y una reforma estructural para que ya no estemos viendo lo que pasa en la práctica, lo que ha pasado o lo que ha tenido que pasar con el agente de policía, el policía Santiago Olmedo. Es decir, que usted tuvo que procesar a Olmedo. Olmedo tuvo que gastarse todo un proceso hasta el recurso de casación para que recién hace un par de días la Corte Nacional de Justicia haya ratificado su estado de inocencia en un evidente caso en el cual el uso de la fuerza fue legítimo, es decir, que hubo legítima defensa, en defensa de la vida de un tercero a quien alguien le estaba agrediendo. Esos absurdos se presentan al día de hoy. Entonces, tener jueces especializados en la función judicial para el juzgamiento de esta clase de delitos, de algún modo llamarlos, me parece sano y saludable. Quizá en la consulta popular el presidente Noboa nos está debiendo la otra cara de la moneda, que aparentemente se las estaba teniendo en cuenta: reformas judiciales, porque no puede usted dar este respaldo a la fuerza pública, ¿no es cierto?, sin tener jueces que realmente sean independientes, imparciales, competentes y que puedan llevar adelante esta tarea. Al día de hoy, si usted me pregunta a mí, yo creo que con la función judicial en el estado en el que se encuentra es muy difícil confiar todo el juzgamiento de este tipo de cuestiones: extinción de dominio, procesos penales a policías y militares. Entonces, tal vez por ahí es la parte en la que el presidente Noboa nos está debiendo, ¿no? Se especulaba de preguntas incluso en torno a la autonomía de la Fiscalía General del Estado, que eran reformas positivas que el presidente y sus ministros sabrán darnos respuesta de por qué finalmente de un pliego original de 12 preguntas se quedaron 3 en la gaveta, que eran fundamentales: reformas al sistema de justicia, la seguridad, ¿no es cierto?, la defensa de nuestro orden público interno, de nuestros derechos fundamentales, y en este caso también ya de nuestra soberanía. Va de la mano de contar con un buen sistema de justicia que sepa aplicar la ley con corrección, y esta segunda parte nos está faltando. Doctor Ismael Quintana, dos inquietudes. La una, muy importante recalcar, a sabiendas de que tenemos una constitución de Montecristi del 2008, constitución de un estado de derechos, que mucho se ha invocado, por cierto, hay que respetarlos, pero estamos viviendo un estado de guerra interna. Entonces son otras las condiciones, como usted bien ha descrito. Quisiera que sea absolutamente claro de lo que debiera responder la Corte Constitucional en estos temas, incluso el decreto 111, que es claro y usted lo ha señalado. Y lo otro, el papel de la justicia. Con esta justicia, ¿cómo se puede actuar? A propósito, en una entrevista del presidente Daniel Noboa, dijo lo siguiente en Radio Canela sobre los jueces, por favor. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. A ver si es que de esa manera quieren hacer fallos absurdos. Es absurdo que a Colón Pico había un juez que lo había sacado 6 veces de la cárcel. Mismo juez. Todas esas personas van a ser consideradas también como parte del terrorismo. Él dijo anteriormente que iba a revelar quiénes son, incluso con fotografías. La última jueza aquí en Quito, a pedido del abogado del señor Pico, pidió que le trasladen a Riobamba y la jueza dijo: muy bien, siga, vaya a esa cárcel de baja seguridad. Es decir, ¿cómo actuar con la justicia en estas condiciones? ¿Identificar a jueces y fiscales en qué condiciones? Doctor Quintana. A ver, sobre lo primero, ¿cuál va a ser el rol de la Corte? Si bien es cierto, la Corte es el guardián de la Constitución, la interpretación de la norma constitucional tampoco puede estar alejada de la realidad del país. Y ya estuvo bueno eso de fallos estratosféricos, de fallos plagados de literatura, de teorías que francamente no son aplicables a nuestra realidad. Yo por eso el otro día discrepaba en redes sociales con el ex juez de la Corte Constitucional, con el doctor Ramiro Ávila. A él le parecía un craso error el tema del decreto 111. Yo creo que él está en esto equivocado. Y describiendo los requisitos que plantea el derecho internacional, hemos demostrado acá que las condiciones sí se dan, aunque sean realmente mínimas, afortunadamente mínimas, porque yo no sé qué espera
alguna gente que hay aquí que en un espectáculo público hay un bombazo y mueran, ¿qué? 10, 15,000 gentes para entender que ahora sí, realmente el tema ya no es delincuencia común, sino terrorismo, y que hay que enfrentarlo adoptando otra clase de medidas más drásticas. Entonces espero que la Corte no se ponga en esa posición. Entender que aquí la escalada de violencia tiene ya otro nivel, que ya no son las situaciones de 2019, 2020, 2021, 2022, que ahora estamos enfrentando a 18, 20 o 20 bandas que se han convertido en un verdadero objetivo militar por todas estas agresiones que se han venido dando, no solo en los últimos 2 o 3 días, porque por eso yo hablaba de la capacidad de realizar operaciones concertadas, pero también sostenidas a lo largo del tiempo. Esto no es de 2 o 3 días, esto lleva años completos en Ecuador. Lo que pasa es que apenas ha llegado un gobierno que ha tenido la voluntad política de tomar esta decisión, con todos los riesgos que se pueden venir incluso a futuro. Así que, ¿qué espero yo de la Corte? ¿Qué debiera hacer la Corte? Confirmar la constitucionalidad de ambos decretos y permitir las operaciones de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional bajo los lineamientos que están contenidos en esos decretos. Ya estuvo bueno esto de ponerse quisquillosos con los decretos de estado de excepción, de resolver este tipo de cosas con un evidente sesgo ideológico contrario al rol que desempeñan Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es decir, cuando el presidente, cuando la Asamblea llaman a la unidad también tiene que formar, o de esta unidad tiene que formar parte la Corte Constitucional, que es finalmente quien permitirá o no que estos decretos sigan vigentes. Primero, por ese lado. Segundo, yo ayer escuché en parte la intervención del presidente en esta entrevista radial. Y me llamó poderosamente la atención esta suerte de contradicción en la que él cae. Porque por un lado sale a cuestionar severamente, y con razón, a la actuación de jueces y fiscales que, como este caso de este juez Poma, que afortunadamente ya ha sido suspendido por decisión del Consejo de la Judicatura, y otros, porque los Curipallo, los Lindao, este tipo de jueces están regados en todo el territorio nacional. Yo soy de los que piensan que no hay que generalizar. Yo no creo que toda la función judicial está podrida. Hay correctos jueces y hay correctos fiscales, así como hay correctos defensores públicos. Pero también tenemos de lo otro. Y esto es como cuando uno tiene un cajón de frutas, ¿no es cierto? Si es que una fruta empieza a podrirse, va a contaminar al resto. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para evitar dañar el resto de frutos? Sacar el podrido. A eso voy con las reformas judiciales. Entonces, el presidente me dice que le preocupa la actuación de jueces y fiscales, porque en blanco y negro lo que nos está diciendo es que no confía en el sistema de justicia y que por eso aquellos jueces que, sobre la base de el quebrantamiento de la ley, emitan fallos que beneficien a estos delincuentes, serán tenidos en cuenta, dice él, como parte de estos grupos criminales. Pero, presidente, la solución estaba en sus manos. De hecho, sigue estando. Ahí habían 3 preguntas que se habían elaborado y que tenían que ver con reforma judicial. Es decir, si hay dudas respecto al comportamiento de ciertos o varios jueces y fiscales, ¿por qué no ir a la evaluación nacional del sistema judicial? Que era finalmente lo que se estaba planteando en un documento que circuló hace unos días antes de que se ingrese oficialmente el nuevo paquete de preguntas. ¿Por qué no darle a la Fiscalía General del Estado verdadera y completa autonomía administrativa, financiera y económica, precisamente para que sea fiscalía, ya no el Consejo de la Judicatura, que al día de hoy está integrado por sectores políticos, darle a la fiscalía la posibilidad de dirigir el sistema de designación, evaluación, ascenso y disciplina de los fiscales? ¿Por qué no reformar el sistema de integración y designación de un Consejo de la Judicatura que desde 2019 nos ha venido dando solo dolores de cabeza? Pero es que más allá de las buenas intenciones del presidente interino hoy, del Consejo de la Judicatura, ¿alguien puede confiar en las ejecutorias del actual órgano de vigilancia, gobierno y administración de la función judicial? Personalmente yo no confío, yo no le confiaría a este Consejo de la Judicatura una evaluación al sistema judicial. No le confiaría a este Consejo de la Judicatura un concurso para renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia y peor aún para nombrar jueces de primer y de segundo nivel.
Eso falta, presidente Noboa, la otra cara de la moneda, porque yo veo que las nuevas preguntas tienen un eje central fundamental que es la seguridad, fortalecer la seguridad desde lo institucional, y eso es absolutamente plausible, y por eso yo creo que estas preguntas deberían ser calificadas por la Corte Constitucional cuando ya corresponda. Pero la otra parte de la moneda es el sector judicial. No hay seguridad sin un sistema de justicia independiente, imparcial y competente. Y no lo vamos a tener, mis queridos amigos, si es que seguimos teniendo este Consejo de la Judicatura con el sistema de integración y designación que tenemos y sin depurar la función judicial, es decir, sin evaluar jueces, fiscales y defensores públicos. Así que ahí sí, un cordial llamado de atención al viceministro de Gobierno, al ministro de Gobierno y por supuesto al presidente de la República para reconsiderar tal vez incluir aquellas preguntas que aparentemente se habrían quedado fuera del paquete original nuevo que se presentó en la Corte Constitucional. Vuelvo con el coronel Patricio Barro. Frente a estas circunstancias, quizás una recomendación para aplicar el decreto, estas reformas y enfrentar con decisión al terrorismo que se ha instalado en el Ecuador. Se ha destacado en este panel la voluntad política del presidente de la República para enfrentar un conflicto que los ecuatorianos estamos viviendo, no ahora, estamos viviendo desde hace mucho tiempo, y con la decisión de reconocer este conflicto interno, que es una guerra interna. Debemos nosotros recordar que la guerra es una guerra convencional o es una guerra irregular. Entonces, las Fuerzas Armadas, como el órgano constitucional del Estado para defender y garantizar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los ecuatorianos, debe emplearse radicalmente y con toda su capacidad de combate para cumplir la misión, habíamos dicho, dada por el poder político. En esto, entonces, las Fuerzas Armadas tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de esa misión empleando toda su capacidad disuasiva y combativa para neutralizar a estos grupos. Pero también nosotros debemos recordar que las Fuerzas Armadas están enmarcadas, decía yo, en el derecho internacional humanitario, y desde luego si se cometen excesos o se cometen delitos dentro de este conflicto armado, no pueden ser juzgados por las leyes nacionales. Existe la Corte Penal Internacional de la Haya, y la Corte Penal Internacional de la Haya tiene la misión clarísima de juzgar actos de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Por lo tanto, también uno de los actores en conflicto, que son las Fuerzas Armadas, están sujetos a las condiciones que establece, pues, precisamente el derecho internacional para ser juzgados por la Corte Penal Internacional. La Corte Constitucional no puede, la Corte Constitucional ecuatoriana, por simplemente una decisión, es decir, se acabó la guerra interna. La guerra interna está presente y el estado de excepción, en caso de guerra, lo que permite ya no es el empleo de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas tienen que emplearse por mandato constitucional. El estado de excepción puede determinar la recaudación anticipada de impuestos para garantizar esa economía de guerra. Puede también disponer el requisamiento de varios elementos que requiere el Estado ecuatoriano para conducir esa guerra. Puede llamar a las reservas. Entonces, estos son los conceptos excepcionales de la Constitución que marcarían un estado de excepción en el caso de esta guerra interna. La guerra interna a cargo de las Fuerzas Armadas no es que se improvisa el día de hoy. Las Fuerzas Armadas tienen planes perfectamente establecidos. Hoy, por las condiciones de tecnología, estos 22 grupos se han convertido en una amenaza asimétrica. No es una guerra convencional, es una guerra irregular que el Ecuador enfrenta, el Estado ecuatoriano enfrenta a una amenaza asimétrica. ¿Qué significa una amenaza asimétrica? La amenaza asimétrica es aquella, primero, que no tiene una proporción entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas que están enfrentando al Estado. Esta amenaza asimétrica no se puede identificar también el lugar y el momento en donde actúan. Nosotros vemos que en el sistema carcelario, en los 6 centros penitenciarios, se actuó simultáneamente
y se leyó el mismo comunicado para amedrentar a la población. Y esa población es la víctima, la primera víctima y la víctima más afectada por un conflicto interno. Es decir, los efectos colaterales de una guerra interna, desde luego, van a afectar seriamente a la población civil. Y eso el Estado también tiene que reconocer. Entonces, ahí juega un papel muy importante la Policía Nacional. Mientras las Fuerzas Armadas están enfrentando a ese enemigo, la policía está actuando para defender a la población civil de otras acciones delincuenciales que podrían darse en coordinación o no con estos grupos que enfrentan al Estado ecuatoriano. Es importante entonces decir que la legalidad enmarca la acción, pero esa no es una legalidad que la Corte Constitucional por un plumazo puede decir se acabó la guerra o no hay guerra interna. La guerra interna está ahí y en un momento determinado, cuando sean derrotados o neutralizados las fuerzas que amenazan al Estado, ese momento la guerra interna se acabará. Y la guerra interna no se va a acabar por un decreto, lo que va a acabarse por un decreto es la movilización de las Fuerzas Armadas, el empleo de las Fuerzas Armadas, pero la guerra se acaba por una consecuencia de derrota, de neutralización a las fuerzas que se oponen al Estado ecuatoriano. General Fausto Olivo, recomendaciones frente a este panorama. Por un lado, en la consulta a reformas y por otro, la actuación que tiene que cumplir el decreto 110 y 111 emanado del Ejecutivo. Bueno, aquí en la consulta hay algunos temas que sí hemos observado nosotros. Por ejemplo, hay una de las preguntas que habla de la detención de policías y militares. Esta es una irracionalidad que el país todavía mantiene. Nosotros hemos logrado, a pesar de que en el código, en la ley de uso de la fuerza, se habla de que se les instruirá a los jueces para que no se detenga, sino se les dé medidas sustitutivas, no deja de ser detención. Y en la pregunta habla de no detener o detenerlo en arresto domiciliario. Es una contradicción. Yo les pongo una comparación. Un médico que ha causado la muerte de una persona, ¿se le detiene inmediatamente o se tiene que investigar si hubo una falla en la actuación del médico, ¿no es cierto?, para establecer responsabilidades en cuanto se requieran? Esto lo pedimos a la Asamblea insistentemente. La Asamblea no escuchó a la Policía Nacional ni a las Fuerzas Armadas, porque no puedes, y hay un error, no puedes detener a un policía o un militar en delito flagrante, porque no existe delito. El 30.1 del Código Orgánico Integral Penal establece las causales de exclusión de la juridicidad de la actuación en cumplimiento del deber legal. Entonces es una irracionalidad que se siga preguntando si se detiene o no a los policías y militares. Aquí hay que diferenciar. Una cosa es aprehensión en flagrancia y otra detención. La detención sí obra cuando existan elementos suficientes para establecer que un policía o un militar cometió un delito. Y así está en el reglamento del uso de la fuerza, así lo dejamos nosotros redactando. Si existe posterior a una investigación elementos suficientes, el juez ordenará la detención de un militar o un policía cuando se haya cometido delito, pero no puedes aprehenderlo en flagrancia porque es una irracionalidad. Un policía no puede estar con temor de que ese mismo momento de que actúa va detenido, así sea a la casa, pero le quitan la figura de la detención. Otro de los temas importantes es que en la Constitución lamentablemente nos plantea un Estado de derechos, y es grave porque este Estado de derechos ha hecho de que no se pueda ni siquiera eliminar a las personas que han cometido actos de corrupción en la judicatura, en la policía, en la fiscalía, porque hay un sinnúmero de medidas y de elementos que pueden ser utilizados y lamentablemente han regresado personas que han sido detenidas en actos de corrupción, han regresado a ser policías, han regresado a ser jueces. Miren ustedes, yo coincido con mi coronel Aro en la parte de la actuación militar, y en la parte el doctor Quintana tiene mucha razón. Yo les invito a revisar las cifras.
más de 80,000 detenidos al año ingresan a las cárceles de nuestro país. Y desde el año 2020 hasta la fecha, que hablaríamos más de 270,000 detenidos, solo hay 30,000 presos en las cárceles. Es decir, que existe un saco sin fondo y por lo tanto esta otra cara de la moneda que plantea el doctor Quintana es absolutamente importante. Si no hay justicia, no hay seguridad. Si no tenemos jueces que sentencien, no tenemos posibilidades de que se corrijan las cosas. Si no hay un sistema de rehabilitación que cumpla la infraestructura adecuada, no podemos tener más de 30,000 detenidos sentenciados con 3,000 guías penitenciarios, aproximadamente 2,900, sin tecnología. Es decir, en otras cárceles salen por turnos de las celdas. Aquí todos los presos están fuera. Es decir, los guías son insuficientes para esta Claro, es un condición. problema estructural. Y lo último, el tema de la extorsión y de otros delitos que no se han planteado. La extorsión es un delito que causa muchísimo daño a las economías del país. En El Salvador, las personas tienen que sacar permiso. Anteriormente tenían que sacar permiso para poder ponerse un negocio en el ámbito normal del Estado y a la organización criminal que está teniendo el control de este sector. Esta extorsión no se ha preguntado nada en la consulta. Debería ser una acción pública que no requiera de mayor denuncia, porque precisamente las personas no denuncian por temor. Y eso es lo que está pasando. Esta extorsión ha hecho de que los delincuentes, desde los más pequeños delincuentes, se dediquen a la extorsión en nombre de esas organizaciones criminales. Estas vacunas causan muchísimo daño en las economías ya del país y tiene que ser tratado en este sentido. Sí, importante el tema que ha abordado el general Olivo. Doctor Ismael Quintana, ¿qué recomendaría frente a este panorama la necesidad de recoger estos temas de la realidad a fin de plasmar y actuar con eficacia? Bueno, recomendación primero a la Corte Constitucional, porque a la larga en las manos de esta magistratura está la seguridad del país, y yo le diría incluso ya nuestra soberanía, porque estas redes de narcotráfico y de bandas terroristas han ido a un nivel más allá de una delincuencia común. Y ya dejarse de andar poniendo cortapisas a los decretos de excepción, de ponerle camisas de fuerza que cada vez parecen más que no es el presidente el que tiene la potestad constitucional de resolver qué se hace y qué no se hace en un estado de excepción, sino que finalmente quien decide en instancia última es la Corte Constitucional. Por ejemplo, el tema de la vigencia de los decretos, yo coincido con el coronel Aro, pero es que ¿en qué cabeza cabe que uno le pueda decir al presidente, usted solo puede 60 días y una sola renovación de 30, es decir, un conflicto armado interno, una agresión internacional, una calamidad pública, un estado de grave conmoción interna para la Corte puede durar 90 días. Es decir, Dios no quiera, ¿qué tal si esta situación que estamos viviendo ahora se alargara por más de 90 días, como ha ocurrido en otros países? Colombia, para no ir muy lejos, donde la cuestión no duró 90 días, duró décadas. Y a nadie se le ha ocurrido decir, vea, presidente, usted no puede renovar más la vigencia de los decretos de excepción, primera cosa. Segunda, cuidado, si Fuerzas Armadas va a actuar, por favor, que no entren a los centros de privación de la libertad y cuidado con el armamento que utiliza. Bueno, si las matanzas se están dando en las cárceles, ¿a dónde tengo que movilizar a la fuerza pública? Pues, ¿de qué me sirve estar controlando municiones y ese tipo de cosas fuera de las cárceles cuando el problema es en las cárceles? Entonces, dejar de tornar en mero papel mojado a los decretos de estado de excepción, que sigan siendo, como han sido en el pasado, herramientas útiles para salir de las situaciones que han motivado, que han llevado al presidente a tomar esta decisión. Y ojalá este sea el caso. Primera recomendación a la Corte. Segunda recomendación, ahí sí al presidente. Presidente, no es un antojo de cierto sector de la sociedad. Está bien las 9 preguntas que han ingresado. Yo respaldo todas y cada una de esas preguntas. Pienso que todas ahora sí le ofrecen al país reformas estructurales importantes.
pero no puede ser que usted en el discurso sostenga que no confía en la función judicial, que duda de la corrección de los jueces y de los fiscales, pero que no haga nada para resolver este problema. Entonces, presidente, en sus manos está replantearse la posibilidad de producir preguntas también que sirvan para resolver este problema, pero es que, ¿qué más estamos esperando? ¿Qué más debe asomar? ¿Qué otra clase de pus debe brotar en esta herida para que el presidente termine de entender de una buena vez que con la función judicial en el estado en el que estamos no vamos a caminar hacia ningún lado, teniendo una fiscalía que está atada de manos, porque por más que la Constitución diga en el discurso que la fiscalía es un órgano autónomo de la función judicial, el Código de la Función Judicial y varias decisiones del Consejo de la Judicatura le atan de manos a una fiscalía que tiene un evidente déficit de fiscales para investigar el crimen. Y una fiscalía que de rodillas le tiene que pedir al Consejo de la Judicatura asignación presupuestaria. Porque claro, fiscalía elabora su presupuesto, pero ese pasa, dice el Código de la Función Judicial, a formar parte del presupuesto general de la función judicial. Y que pase lo que ha venido pasando en estos años, donde los varios presidentes de la Judicatura le han contestado lo mismo a la fiscal Salazar, que no hay plata, que no hay presupuesto, pero ellos sí se pasan llenando de vacantes temporales o encargadas en judicaturas para que sean estos jueces de Pimampiro, de Manglar Alto, de Babahoyo, que concedan acciones constitucionales a mansalva precisamente a los líderes de las bandas delictivas, del modo en que nos hemos enterado. Entonces, presidente, si usted quiere realmente aportar reformas estructurales al país, la función judicial no puede continuar intocada. Ahí también una recomendación, mi querido Miguel. Bien, muchas gracias. Valioso el aporte que hemos escuchado al coronel Patricio Haro, rector del IAEN, al general Fausto Olivo, ex jefe policial, y al doctor Ismael Quintana, jurista y constitucionalista. Muy amables la participación en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Un abrazo, buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:24 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, abogando por la recuperación de la paz, la seguridad, la unión de todos los ecuatorianos en esta hora compleja que vivimos en el país por la violencia y la inseguridad. Les anunciamos luego de la pausa diálogo con la directora de Participación Ciudadana, doctora Rudy Hidalgo, y la colega periodista Talía Flores, para hablar sobre la realidad que vive el Ecuador y cómo armonizar, lograr la unidad nacional alrededor de objetivos comunes como es la consecución de la paz. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Aunque todo permanece estático y luce bajo control, el sol de la papaya decide ser aún mejor. Nos reforzamos. Crecemos. Mejoramos. Evolucionamos.